Boa tarde a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos ao Conselho Regional de Psicologia, nessa tarde de segunda-feira, em que a gente recebe a Javiera dentro de uma parceria que nós temos com a União Latino-Americana de Psicologia, que eu, inclusive, convido vocês a conhecerem a ULAPSE. E sempre que nós temos eventos da ULAPSE, e geralmente esses eventos eles acontecem na forma de seminário ou de congresso, e nessa semana, na quarta-feira, quinta e sexta, nós temos um seminário em Recife, e sempre que recebemos pessoas da América Latina, profissionais da psicologia da América Latina, nesses eventos, nós aproveitamos para que eles possam circular no Brasil e estar conosco também e dividindo conosco a experiência. Então, esse é o motivo da Javiera estar aqui, a quem já agradeço muito. E a Javiera, ela vem hoje falar sobre o trabalho que ela desenvolve no Uruguai, especialmente com meninas, meninos e adolescentes em situação de maltrato, né, negligência, etc., e abuso sexual, né? A Javiera, ela é psicoterapeuta, psicóloga social, ela é secretária-geral da Sociedade de Psicologia do Uruguai. A Javiera, nós já combinamos, ela vai falar bem devagar, para que a gente possa, né, se entender, mas tendo, Marisa, tendo alguma dificuldade, né, vocês podem perguntar, porque a gente pode tentar explicar um pouco mais, né, fazer uma pequena tradução. Conto também com a Marisa, que chegou agora, que já foi conselheira também aqui do CRP, para nos ajudar, porque também é uruguaia, mas né, vive há muitos anos aqui no Brasil, na tradução, viu, Marisa? Sim, sim. Nos ajudar também. E espero que a gente possa aproveitar todo esse diálogo de hoje, né? Então, Javiera, está com você. Buenas tardes a todas y a todos. No se está escuchando. No se escucha, Javiera. Ahora. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto muy grande estar aquí. Te agradezco mucho el consejo y a todos ustedes la presencia. Trataré de hablar más despacio, y algunas veces para poder hablar más despacio, que me entiendan, voy a leer, porque es como, yo hablo muy rápido. Y la manera de manejar la velocidad es con la lectura. Voy a aclarar un poquito el trabajo que va de una parte, va a otra y después vuelve a él. En principio, pasa la siguiente. Traje esto ULAPSI porque nosotros somos de hace muchos años dentro de la ULAPSI y que creamos una psicología para entendernos los latinoamericanos desde una sensibilidad y solidaridad social también. Y ese es el marco en el cual trabajo en Uruguay. En la tarea de trabajar por el marco de las políticas públicas que mejoren las situaciones de equidad para las personas que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces, lo traigo porque muchas veces no se recuerda, no se recuerda mejor, no se recuerda bien los postulados. Y desde este eje nosotros ingresamos a la ULAPSI porque nos sentimos identificados
corrígeme todo lo que sea, porque yo ni cuenta que me doy. Ingresamos a la ULACSI porque nos sentimos identificadas con esas políticas. Entonces yo voy a plantear algunas situaciones con las que se encontró el Uruguay allá en el principio de los 2000, que generó hasta el día de hoy una serie de políticas donde los psicólogos y las psicólogas hemos hecho mucho para que se traduzca en ley y genere situaciones de equidad. Y después le voy a dedicar la parte final al maltrato y abuso sexual infantil, porque tenemos los datos de estudio de un instituto que se creó en Uruguay que se llama CIPIAP, que estudia estos casos específicos y tiene un relevamiento y estadísticas importantes. Você está escutando bem? Bien. Sim. Tendría que cambiar. Otra más. Daphne. La puesta en práctica de políticas sociales socioeducativas en Uruguay puso al descubierto una serie de situaciones de inequidad, una gran pobreza, una gran desocupación, y los relevamientos daban que mayoritariamente, como lo sabemos en toda América Latina y en el mundo, son mujeres y niños. En 2005, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, se encuentra con una situación, y yo traje una investigación de la Facultad de Psicología, Sí, otra más. es muy interesante porque esta investigación, que fue previo a la asunción del gobierno, estudió a los niños cuando ingresan al primer año de escuela, y hizo su estudio hasta el sexto año para ver datos como que los niños cuando comienzan la escuela tenían un desarrollo esperable dentro de la media que se esperaba. Sin embargo, si no me equivoco, el 60% de los niños al crecer en situación de pobreza tenían afectadas sus sistemas de aprendizaje, que uno lo podía catalogar como lo que se llama un retardo mental leve, o una discapacidad leve. Podemos decir que la pobreza opera como trauma acumulativo, tanto a nivel transpersonal como interpersonal e intrapsíquico. Afecta el proceso de la educación, tanto en la referencia al crecimiento, peso, como el desarrollo, en la referencia y el capital cognitivo. Afecta el desarrollo psicomotor, la construcción de la capacidad simbólica, el capital lingüístico, el desarrollo de la capacidad lúdica, la capacidad de adaptación saludable. También afecta al desarrollo emocional, donde se compromete el proceso de personalización, la construcción de una imagen positiva de sí mismo, los procesos de historización, especialmente los procesos de vida y la comprensión del linaje, la construcción de la función de autoapaciguamiento, el desarrollo liminal, la instalación del proceso secundario, dificultades con los límites, la capacidad para experimentar y apropiarse de la carne. Esto es lo que notamos desde esa investigación. Nosotros creamos políticas públicas que contrarrestan los efectos de las consecuencias de estas políticas que en realidad van en el marco de las políticas neoliberales que arrasaron toda América Latina. Y con el objetivo de avanzar en derechos y en la construcción de ciudadanía. Lo primero que creó el gobierno fue el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, que se creó el mismo 1 de marzo de 2005 cuando se asume a la presidencia.
El MIDES lo primero que hace es un plan que se llama PANES, Plan de Asistencia de Emergencia Social, y con este plan salió a recabar la pobreza, o sea, se incluyó a voluntarios, casi todos fueron maestros, y salieron a buscar a los pobres, a las regiones, a los barrios, para censar en qué condiciones estaba la población del Uruguay. Eso dio resultados catastróficos, porque, bueno, en el país que hablamos allá, no sé si, bueno, que sería el país de José Pedro Varela. Varela es el padre de la escuela pública uruguaya. Era inconcebible que se encontrara tanta gente que no sabía leer ni escribir, que estaba lejos de las cifras oficiales, pero la realidad constatada, cuando se fue a buscar, es que el porcentaje es real. Dentro de ese margen, creo, pasó después un plan de equidad, ¿no? Primero atendió la emergencia, el hambre, la asistencia, después un plan de equidad, a contraprestación de, bueno, del cuidado de los niños, de tener la asistencia a la escuela, las vacunas, toda la parte de salud. Y creó un par de programas psicosociales que son bien interesantes. Uno se llama Uruguay Trabaja, en donde las generaciones, que aquellas personas que hacían más de 2 años que estaban sin trabajo, se anotan en este plan, donde mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y este plan reciben una capacitación y un trabajo. De lunes a jueves aprenden construcción, pintan paredes, revocan en entes públicos del Estado, a los cuales se les hace su aportación a la seguridad social durante 8 meses. Este programa impactó porque el SUNCA, que es el Sindicato Único de la Construcción, un sindicato muy fuerte, tomó a partir de estos trabajos, porque eran mayormente mujeres, que después de estos planes salieron a trabajar por su cuenta, porque sabían pintar, sabían revocar, ¿saben lo que es revocar una pared? Arreglar una pared y construir muros. El SUNCA por primera vez aceptó, y hoy en las obras de la construcción de edificios hay mujeres obreras amparadas por el SUNCA y contratadas como cualquier obrero hombre. Eso fue un gran avance. Después de esto vinieron algunas ONG que implementaron cursos de construcción y albañilería para mujeres. O sea que estos programas que parecen sencillos, que es para sacar la emergencia, genera otros cambios dentro de la sociedad. Después creó en 2012 Uruguay Crece Contigo. Este es un programa precioso que tiene que ver con la protección y la cobertura a los niños de 0 a 4 años. Cada niño que nace en Uruguay, sea en el ámbito de la salud pública o el ámbito privado, recibe un set de bienvenida, que ahí tiene libritos para leer cuentos, todo lo que tiene que saber una mamá en el desarrollo de crianza de su hijo, todos unos libros de cocina para cocina saludable para los chiquitos, y van a seguir primero. Lleva entregada al Uruguay hasta hoy 200.000 canastas, no importa dónde nazca el niño. En el lugar que nace se le entrega este set de bienvenida. Después, uno de los últimos creaciones que ha tenido el MIDES es el Sistema Nacional de Cuidados. Este es un programa que atiende también la primera infancia, pero atiende a los adultos mayores. Con una serie de beneficios en asociación con el Banco de Previsión Social. Por ejemplo, por primera vez en las escuelas inclusivas, las mamás que tienen chicos del espectro autista pueden solicitar al BPS un acompañante que acompañe al niño a la escuela. Esto es inédito. Y así también con la discapacidad, todas las diferentes discapacidades. Y para los adultos mayores tiene varios sistemas. Uno es la asistencia directa con personal, aquellas personas que tienen una... porque tampoco tiene que ver con un nivel de ingreso. Según el ingreso, los servicios serán gratuitos o tendrán algún tipo de arancel. Que necesita asistencia para ser bañada, para moverse. Después tiene el de teleasistencia, no sé cómo se dice acá, que es la famosa pulsera, ¿no? Es una pulsera
que tiene el adulto que se puede movilizar, y si se cae o se lastima o se siente mal, aprieta la pulsera y está conectado a un sistema que le habla y bueno, ese sistema inmediatamente la contacta, llama a la familia, está una red para atender. Esto comenzó hace varios años en España y ahora está en Uruguay, y esto también es así para hasta cierto tope es gratuito, tiene un segundo tramo que sale muy barato y va subiendo por tramos, pero es para toda la población adulta mayor, no importa su nivel económico. Según su nivel pagará un arancel un poco mayor, pero también es gratuito para todo aquel que lo necesite. Otro plan que también generó mucha equidad y también en algún momento habría que tuve su ya discutir entre los colegas, porque fue el plan Ceibal. El plan Ceibal, pasar a 12, a ver, para que me quede, ahí está. Este fue un plan que desarrolla la Presidencia de la República y que no estaba en el programa, por lo tanto tiene libertad cuando hablamos del programa poder llevarlo adelante, y generó mucha resistencia, sobre todo bueno, en aquellos que no les interesa la equidad de que todos los niños. Este plan quiere decir que cada niño que entra a la escuela tiene su computadora, ¿no? Con una serie operativa y de trabajos didácticos para poder aprender. La resistencia no fue solo de la oposición, que no quiere, fue en la interna del propio gobierno y del sindicato, porque los maestros se enfrentaron a este plan de una manera muy fuerte. El argumento era que era necesaria, había locales que no estaban en las mejores condiciones, que era mejor eso, pero hoy, a 12 años del plan, nadie discute el plan Ceibal. Yo voy a dar un ejemplo de lo que transformó sobre todo la vida rural, del niño carenciado y la vida rural. Hay un ejemplo de un señor que se llama Julio, que mandó una carta que ha circulado mucho, la carta de agradecimiento. El señor vendía cebolla se dice acá, la cebolla para cocinar, cebolla, en la carretera, unos montoncitos. Era plantaba y vendía al que pasaba. Con el plan Ceibal, su hijo lo conecta, le empiezan a averiguar en la escuela, y hoy el señor exporta cebollas, las exporta. Un hombre ignorante con la ayuda de su hijo. Eso es lo que hace un plan que como dice que se puede mucho de la política pública ayudar para los sistemas de equidad. El otro plan que también fue importante fue el sistema integrado de salud. Este es un plan por el cual todo trabajador tiene derecho a ingresar al plan de salud a toda su familia y a su cónyuge. Las mujeres también, no importa, si la que trabaja la mujer, su cónyuge, o su concubino, o su pareja, tiene derecho a estar en el plan. Y este plan permitió el ingreso de muchísimos de miles de niños que estaban sin cobertura. Eso también permitió que hoy los hospitales públicos uruguayos, mucha gente ha dejado los sistemas privados, al cual, si vamos por el sistema integrado de salud, la autoridad los tiene que tomar como prestadores, como usuarios de salud, ha hecho que mucha gente se vaya para el sistema público. Porque el sistema público tiene una ventaja: los medicamentos, las placas, todo lo que sea placa, resonancia, es gratuita. Para cualquier edad. En el sistema mutual tiene un costo, un ticket. Otra ley importante fue la ley de política pública del aborto del 17 de julio de 2012. Esta es una ley que salió después de haber sido derogada por nuestro presidente, lamentablemente, una ley de salud sexual y reproductiva que era muy avanzada, pero que el presidente Vázquez, que es el presidente Uruguay, él es antiaborto y había dicho que él la iba a derogar y la derogó. Desde mucha negociación logramos esta ley. Esto es muy interesante porque los argumentos que uno de los argumentos que se esgrimían para no aceptar la despenalización del aborto era que iba a aumentar la cantidad de abortos. Hemos tenido en 2012 hasta ahora 0 muertes de mujer, 0, y disminuyeron los abortos. Esto
No es la ley que queríamos, porque esta ley implica que la mujer se presente una asesoría, donde se tiene una especie de equipo que habla con ella, tiene que tomarse 5 días para reflexionar, y en los 5 días sí vuelve, y el aborto es en todo el país, en cualquier sistema público y privado. Al principio los médicos empezaron a poner objeción de conciencia, entonces había lugares que no te lo hacían el aborto, entonces la pobre mujer iba para acá, para allá, y pasaba las 12 semanas y no podía hacer el aborto. Hoy en día se sacó una ley que dice que el prestador de salud tiene que garantizar el aborto. Si el médico no quiere, le tiene que conseguir un médico que lo haga. Y de ese momento no hubo más objeción de conciencia. Se les acabaron las objeciones de conciencia, pero era permanente. Entonces era una cuestión, bueno, esto rompe con el mercado, hay un interés económico porque rompe con el mercado muy lucroso de los médicos, ¿no? Y la última ley, que es una de las leyes también muy importante, es la ley de regulación de las técnicas de reproducción asistida. Esto también, no sé cómo es acá, pero es muy costoso para las mujeres que no pueden tener hijos, este tratamiento. Después también esto permite, la ley tiene como objeto regular las técnicas de reproducción humana asistida acreditada científicamente, así como los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas, privadas que las realicen. Estas técnicas de reproducción humana asistida a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en el caso de las parejas biológicamente impedidas de hacerlo, así como en el caso de las mujeres con independencia de su estado civil. Cualquier mujer se puede presentar a decir yo quiero ser mamá. El Estado garantizará que las técnicas de reproducción humana asistida estén incluidas dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, ninguna mutualista se puede negar a prestar el servicio. Estos procedimientos serán para mujeres que no mayores de 40 años y tendrá un máximo de 3 intentos, incluyendo los estudios necesarios para el diagnóstico de la infertilidad, así como el tratamiento material de uso médico descartable y otros estudios que se requieren del asesoramiento y la realización de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad. Después tuvimos el año, la ley para personas con discapacidad, que lo que voy a destacar, que lo que en lo que se viene avanzando es que el último avance ha sido que en los empleos públicos, que vienen llamados, tienen una obligatoriedad de un 4% ser cubiertos efectivamente con personas que presenten. Tienen que tener llamados especiales. Y esta ley estaba, pero no se cumplía. Entonces ahora lo que se hizo es un mecanismo de regulación para que efectivamente se cumpla. La ley de afrodescendientes. Se reconoce la población afrodescendiente como víctima del racismo, discriminación y estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista. Estas últimas acciones son señaladas como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. Es una ley que promueve la integración, el reconocimiento y el aporte cultural, el reconocimiento de los derechos y la garantía del goce de los mismos. Asimismo, los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso y los gobiernos de contabilidad, bueno, una serie de entes del Estado, del derecho público, están obligados a destinar el 8% de los puestos de trabajo a llenarse en el año por personas afrodescendientes. Es muy importante esto porque, no sé, la situación de los afrodescendientes en Brasil también sé que es complicada porque hemos compartido paneles con colegas de ustedes, pero allí nosotros no tenemos en todo el Uruguay, que yo sepa, un médico negro. Dedican generalmente a la recolección y ha sido muy difícil todo el tema de los afrodescendientes y la discriminación,
Y esto hace que, bueno, que le permita acceder a un trabajo de mucho mejor calidad y todo un trabajo cultural que se está haciendo a nivel de la enseñanza para la integración de los afrodescendientes y para poder que tengan un desarrollo en su vida, lo que ellos desean, porque realmente es mucho de lo que creo que desean estudiar y tener otros horizontes en su vida, y realmente la discriminación está muy asociada al candombe, y es como el lugar destacado, pero luego de allí no tenemos prácticamente en salud profesionales afrodescendientes casi en lugar. La ley de salud mental. Algunas muy rápido, porque yo estuve el año pasado, entonces, algunas de estas cosas las dije y como yo pensé capaz que el público era parecido, no quise extenderme mucho en esto, ¿no? Desde agosto del 17 Uruguay tiene una nueva ley de salud mental. Esta ley propone un cambio del paradigma basado en una perspectiva de derechos humanos y dignidad de las personas. Entre los puntos más relevantes de la ley se destaca la fijación de la fecha límite para el cierre de las estructuras asilarias. O sea, los centros de internación se cierran en 2025, recién en 2025. El abordaje tendrá que ser internados en salas generales y no en los pabellones psiquiátricos. Esta no es la ley. Y nosotros, en la Facultad de Psicología y la sociedad civil, más de 50 instituciones y también integrado a los usuarios de salud, hicimos un proyecto de ley en el cual, en el ámbito de negociación con el Ministerio de Salud Pública, habíamos llegado a acuerdo. Cuando la ley llegó al Senado, la Corporación Psiquiátrica presentó su propio proyecto y tuvo el voto de todo el Senado. Así que nos quedaba la instancia de diputados, no movimos mucho, fuimos a la televisión, hicimos marchas, cortamos calles, y tenía, yo no me acuerdo, pero creo que tenía 76 veces la palabra trastorno mental. Logramos, por eso quitarlo, logramos algunos acuerdos de sacar la internación y algunas cosas más. No es la ley igual que queríamos, y con esos pequeños cambios, que es un avance con la idea de seguir la lucha y poder cambiar, logramos esta ley que es un poco mejor. Porque la que se aprobó en el Senado, ¿no?, que no era la que habíamos acordado en el Ministerio de Salud Pública, era peor que la ley que teníamos. Eso fue un tema muy dificultoso. También salió el año pasado, se aprobó la ley para personas trans. Esta ley tiene como objeto asegurar el derecho de las personas trans de todas las edades, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias y origen culturales y étnico-raciales, o situaciones de discapacidad, o una vida libre de discriminación y estigmatización, para que se establezcan mecanismos y medidas, me estoy llevando en Dios, porque no, y políticas integrales de previsión, no, yo siento que se va a ir bien la voz, atención, protección, promoción y reparación. Esta ley es una ley integral, plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población. Es un intento de disminuir la discriminación estructural y así poder integrarlas a todos los ámbitos, como social, educativo, cultural, económico, laboral y sanitario. ¿Rápido? Voy. No la podía, ahora va a venir. ¿Entienden o voy más? La ley incorpora la identidad de género. Si quiero hablo sin micrófono, capaz que me oyen. No. El micrófono a veces falla. Bueno. Es que es lo que yo noto que se me va y me viene la voz. La ley incorpora la identidad de género para todas las mediciones públicas que releven la variable sexo,
incluye la adecuación de nombre y o sexo en documento de identidad. El sistema educativo en todos los niveles será inclusivo para las personas trans y las instituciones educativas deben asegurar que las personas trans no sean excluidas por su identidad, así como prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico en el caso que sea necesario. El 2% de los cupos de las becas son para personas trans. Para las becas de posgrado el porcentaje es el 8%. Ese micrófono. En los llamados en las instituciones públicas, el 1% del cupo laboral es para personas trans, designadas por los cursos. Se las incorpora a planes de vivienda y en los programas y políticas de soluciones habitacionales. También tienen derecho al servicio de salud sin ningún tipo de discriminación o patologización por su identidad de género. Las mutualistas no podrán aplicar el derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años podrán acceder al servicio de salud para adecuar su cuerpo a la identidad de género, incluidos los tratamientos hormonales, integrales y las intervenciones quirúrgicas parciales o totales. Para acceder a estos servicios no se exigirá autorización judicial o administrativa. Las personas menores de 18 años podrán acceder a los tratamientos y a toda prestación de salud, con excepción de cirugía genital, Para esta tendrá que tener la autorización de su madre o padre. Esta ley tiene un capítulo reparatorio para las personas nacidas el 31 de diciembre de 1975 por haber sido víctimas de la dictadura militar, que es una prestación económica muy inferior, eso es llamativo, a lo que reciben los presos políticos de la época de la dictadura. Es como la mitad, menos de la mitad lo que cobra un preso político, que es el que cobra más. El preso político es el que cobra más, luego cobra el exiliado y luego el clandestino. Pues hay 3 categorías de prestaciones de derechos humanos por reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. La oposición juntó firmas para esta ley y consiguió un plebiscito que se va a hacer el 4 de agosto. Creemos que no va a tener los votos, que la ley va a quedar firme, pero el 4 de agosto sabremos si la ley queda. La ley está en vigencia, se está usando, si es derogada. Ahora sí. Pasa. Profundización o ampliación del plan CAIF. Este plan se creó en el año 88, ya estaba, era un plan que estaba anteriormente, pero con un escasísimo desarrollo, y era un poco más que por decir que se dedicaba a la primera infancia. Se le dio una ampliación, una profundización muy grande a este plan, creándose muchos más centros, atiende 57.000 niños en todo el país este plan hoy. Y está en el marco del Instituto Nacional de la Niña y Niño Adolescente. Y atiende de 0 a 24 meses en un programa que se llama Experiencias Oportunas, donde la mamá concurre, la mamá o el papá, el referente, quien tenga a cargo el niño con el niño, donde se trabaja con el niño y con el niño en el trabajo del vínculo entre su familia, el niño y el aprendizaje. Es absolutamente gratuita para todos los niños. La educación en primera infancia, propiamente dicha, impartida, está controlada y protegida por el Instituto Nacional de la Niña y Niño Adolescente. En esto concurren a estos centros para recibir lo que se busca acá no es solo un desarrollo pedagógico, sino un desarrollo socioevolutivo y es un aprendizaje a todo nivel. La educación no es solo lo curricular, sino también se le da mucha importancia a la educación alimentaria. Allí las cocineras tienen una labor importante porque trabajan con la educadora, porque lo cocinan con los niños.
generan recetas saludables, se hacen lo que se llaman acá, desayunos compartidos saludables, donde se les presenta a las familias una serie de formas de cómo alimentar a sus hijos, que la gente no sabe que es más económico que a veces lo que ellos compran, ¿no? De que hay muchas maneras de alimentar educadamente. Ahora también nosotros estamos teniendo, como no sé, Brasil supongo que también, una ola migratoria muy importante. Tenemos muchos venezolanos, cubanos y peruanos. Y lo que estamos, por ejemplo, bueno, yo estoy a cargo de 4 institutos que no es de CAIF, que es de otro programa INAU que se llama Nuestros Niños, que pertenecían de la Intendencia al Gobierno de Montevideo y que fue un programa modelo de América Latina creado por UNICEF. Cuando se creó por UNICEF, y ahora lo tiene INAU. Y ahora lo que estamos haciendo es incorporar las comidas. Entonces cada familia tiene un cuaderno viajero que pasa por todas las familias y la cocina le hace recetas que a los niños les gustan mucho y las madres preguntan, entonces los padres y las abuelas, entonces, y ellos ponen una receta de su país y después las hacemos, ¿no? Hagamos dijo el mosquito, la hacen las educadoras, y esto es parte de un trabajo de integración también, ¿no? Y esto lo hace el Plan CAIF, que es además de lo que le brinda al niño en primera infancia, ¿verdad? De una atención que en general son de 8 horas los centros, ¿no? Hay 423 centros CAIF en todo el país, o sea que es un número importante. En el 99 se creó la línea azul, y ahora voy a entrar al tema del abuso y el maltrato. La línea azul que está creada, que es una línea anónima, que habrá también una línea que tú llamás y haces la denuncia por maltrato, violencia de cualquier especie sobre niños. Esa denuncia va directamente al INAU, y el INAU, que es la encargada de proteger a los niños y niñas y adolescencia de todo el país, de todas las clases sociales, ve lo que hace. Pero eso hoy se potenció con otras medidas. Entonces, el INAU, en este plan que tenemos, que a medida que se participa mucho más en la atención con las familias, el niño y su situación familiar y los controles, porque además hoy en día todo niño ingresa a un sistema que se llama CIPI. Entonces, entra el Plan CAIF, entra a la escuelita y entra al CIPI. Entonces, ese niño se va de esa escuelita, se muda, va a otra y hay que ingresar al CIPI. Entonces, tú ves el recorrido, entonces tú sabes cuándo un niño estuvo en un centro todo el tiempo, cuándo es sacado, llevado, bueno. Tiene como la historia, y ahí hay que poner la atención pediátrica, los controles, todas las vacunas, su peso, su talla. Entonces, bueno, es una manera de controlar la evolución de los niños. Ante eso creó el CIPIA, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Y tiene que ver con la prevención y el abordaje del abuso sexual, físico y emocional en niños y adolescentes. Este año presentó una guía para el abordaje y maltrato y abuso sexual, que como toda guía pretende ser una herramienta operativa, flexible y dinámica que oriente las acciones institucionales e interinstitucionales sin definir el camino nunca. El tema del maltrato y el abuso, lo que trabajamos en primera infancia, lo vivimos todos los días, y realmente es altísimo y preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato, físico o psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o que puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición de la violencia a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. La violencia hacia las niñas, niños y adolescentes tiene raíces en un ordenamiento social injusto, adulto, blanco, patriarcal, clasista,
heteronormativo, producido y reproducido a través de las instituciones sociales y las subjetividades que las generan. De modo que el enfoque de la interseccionalidad de las discriminaciones o discriminaciones múltiples, según el lenguaje de los instrumentos jurídicos internacionales, constituye un enfoque básico para comprender el alcance de las obligaciones de los Estados como garante de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud detecta 3 tipos de abuso sexual hacia los niños. El abuso sexual sin contacto, amenaza de abuso sexual, acoso sexual verbal, solicitud de favores sexuales, exposición indecente, exposición del niño a la pornografía. El abuso sexual con contacto. No, porque me viene, no, ¿sabés qué me falta? Me viene, pero igual los datos están después. Después todos los porcentajes, todo eso. Lo que es bien específico, trabajado sobre los casos. Lo que incluye las relaciones sexuales con penetración o intento de penetración, o sea, agresión o violación sexual. El abuso sexual con contacto, que incluye las relaciones sexuales con penetración, pero incluye otros actos como contacto inapropiado, estimulación por medio de caricias y besos. Con frecuencia, el abuso sexual del niño se hace sin fuerza física, o más bien por medio de la manipulación psicológica, emocional o material. Puede ocurrir con frecuencia a lo largo de semanas o hasta años, con episodios repetidos que se tornan más invasivos con el transcurso del tiempo, pero también puede ocurrir una sola vez. Vamos a ver algunas características del abuso sexual infantil. Nos encontramos con frecuencia que los abusadores de la familia siguen un proceso comparable a un ritual que repiten paso a paso. Esto es muy frecuente, el ritual en el abuso, sobre todo en lo intrafamiliar de abuelos, padrastros, padres, ¿no? Que siempre es la misma forma de ritual. El abuso sexual intrafamiliar es una traición a la confianza, debido a que el agresor, como tomó posesión de la víctima mediante argumentos engañosos. También lo hace por forma de captación, apunta a ganar la confianza del otro, apropiarse de la víctima, retener su atención y privarlo de la libertad. Utiliza como vía la mirada, el tacto y la palabra. Lo programa, la programación, induce comportamientos predefinidos con el fin de activar posteriormente conductas adecuadas a una situación, a un libreto previsto. El abusador utiliza miradas, gestos o señales contextuales que indican que llegó el momento, que se inició el ritual. Te traigo el ejemplo de una niña de 9 años que cada vez que su abuela se iba a dormir la siesta, acá sí está dormir la siesta a la tarde, la dormida a la tarde, el abuelo prendía regadores, esas para regar los jardines con agua automáticos, ¿no? La niña ya sabía que el abuelo subía al cuarto. Pero el ritual era ese, él prendía el regador para regar, que hace un ruido, solo, como que estaba mirando y subía. Entonces, siempre el ritual está muy presente en todos los abusos intrafamiliares. Hay que tener muy claro que es un proceso planificado por el agresor, de acercamiento y seducción para ganarse la confianza de la víctima. Va sexualizando los vínculos y la forma de relacionarse, enseñanza de higiene, educación sexual, o sea, utiliza estrategias para atraer a la víctima y evitar la revelación. Y el secreto se inicia muchas veces como un juego, como un secreto especial, que si el adulto quiere un niño o una niña, en general son adultos con mucha confianza, padre, padrastro, tío, abuelo, amigo de la familia, y respetado por los demás adultos de la familia, y muy querido por el niño que no quiere imaginar que esa persona le haga daño. La impotencia. El secreto se suman amenazas que generan miedo, terror, que van desde el perder el cariño de ese adulto, lastimar a su madre o romper la familia.
Todo esto genera un sentimiento de gran impotencia que se convence de que esta situación no puede salir. Se convence del poder del adulto y que él merece lo que sucede. Uno de los casos que hoy tiene su nombre exitoso, por suerte, que tiene más de 50 años, él fue violado y abusado sistemáticamente de los 9 hasta los 13 años por su tío. Su primo era un primo tío que era sumamente valorado porque era médico anestesista en la familia. Y él, las razones que siempre dijo por cuál no lo contaba, era porque él era tan venerado que él iba a destruir la familia. Y el niño guardó silencio y lo pudo decir cuando fue un hombre más de 30 años, él pudo contar por primera vez que había sido abusado sexualmente. Atrapamiento y acomodación, no sé cómo se dice en brasilero, en portugués. La víctima busca un mecanismo de lo explico. Por ejemplo, te dicen los chicos, bueno, no me acuerdo de nada, cuando venía a mi cuarto me imaginaba que era la pared, como acomodarse a la situación, ¿no? Y quedar atrapados en la situación sin poder explicitar lo que era. Bueno, era algo que no queda como una cosa profusa, confusa, ¿no? Sí. Divulgación retrasada, conflictiva, no convincente. Cuando el niño o niña logra decir lo que sucede, ya pasó mucho tiempo. En general, las revelaciones son con discursos confusos, con mucha angustia, vergüenza y terror. Retracción. Esto se produce cuando el niño o la niña percibe los cambios en su entorno. Después que se revela la situación, bueno, ahí que va, el niño percibe que se pelea, que los padres discuten o se separan, que ve a la madre angustiada o a un ser. Entonces, el niño termina como revictimizado y termina como negando la situación, ¿no? Diciendo, no pasó, ¿no? Y ahí se retracta. Consecuencia del abuso sexual. Para evaluar las consecuencias debemos tener en cuenta algunas variables. El tiempo transcurrido. Desde el inicio del abuso, cuanto más tiempo, más potencial de daño es que sucede. Las peores consecuencias son cuando el abusador es una de las figuras de apego del niño o niña. Destruye al niño, que el abusador sea que tenga que brindar la protección y el cuidado. Esto es devastador. Esto genera realmente, no sé si ustedes trabajan con abuso sexual en clínica, algunos, pero es de un daño muy potente, ¿verdad? Donde, porque obviamente si la figura de apego que dan la seguridad y la tranquilidad, después son sus abusadores, es como rompe cualquier situación para de cuidado para sí misma de esa persona. El tipo de conducta abusiva. Uso o no de violencia física. La violencia física evidencia intención de dañar. Eso puede indicar mayores consecuencias a largo plazo. La fragilidad previa de la niña, el niño, adolescente. Los niños y niñas sumisos de baja autoestima presentan mayores dificultades para la evolución. Reacción del entorno. Esto es vital de importancia. Si el entorno reacciona con espanto, el niño puede sentir que lo que le sucedió no tiene solución. Si lo creen, si lo va a sentir, lo van a proteger y a proteger, es como un camino mucho más esperanzador. El sostén familiar y social, fundamental, que cuente la víctima. Cuanto más sostén, contención familiar, le brinde su familia y la comunidad, son mayores posibilidades de restaurar el daño. Después está bien otros aspectos que está con el IES, que yo lo menciono muy al pasar también, es la explotación sexual y comercial de adolescentes, que también en los Ríos de la Plata está siendo conmocionado, con montones de descubrimientos que permanentemente, cada tanto parece que está como muy callado y salta, ¿verdad? Y cómo encontramos en distintos lugares niños que son explotados comercialmente con fines sexuales. Ahora se pone tipología de la violencia. Ya está. Por lo menos. La negligencia.
por parte de la madre. Esto fue cosa que se constataron en los después yo lo vi así, son 4.300 y pico de denuncias, 4.131 denuncias. Por parte de la madre, padre o cuidadores. El castigo físico, disciplinamiento que causa incomodidad o dolor sin heridas. Esto es sin heridas. Maltrato físico, toda acción o omisión que pueda causar daño a la integridad corporal. Maltrato emocional o psicológico, actitudes que provoquen en niños sentimientos de descalificación, humillación o miedo. Incluye actitudes no verbales amenazantes que coarten sus iniciativas. Abuso sexual infantil es el ejercicio abusivo del poder de un adulto hacia un niño, niña. Tocamientos, utilizar lenguaje obsceno, contacto con genitales, penetración para satisfacción sexual de quien lo ejerce. Maltrato químico. Consiste en administrar sustancias al niño con finalidad de calmarlo, hacerlo dormir o que deje de llorar. Las sustancias empleadas pueden ser variadas, desde té, yuyos, alcohol, hasta psicofármacos, depresores del sistema nervioso central. Económica, esto se refiere también a una forma de violencia en no pagar la pensión alimenticia para los hijos. Simbólica, transmisión de mensajes, valores, creencias que tienden a perpetrar situaciones de dominación. También genera violencia los casos en donde la madre, el padre, cuidadores tienen la necesidad compulsiva de engañar en forma repetitiva al personal de la salud o de atraer la atención así como cuidador ideal a través de inventar enfermedades con el niño, promoviendo la exposición reiterada a tratamientos y supervisiones. Esto hemos visto varios casos, ¿no? Y como madres, familias que vibran con la enfermedad de sus hijos. Entonces, vibrar está en que su hijo se enferme. Entonces, el niño se es sometido a infinidad de tratamientos, operaciones, y en realidad es una necesidad patológica de la madre. Institucional, en toda acción o omisión de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas. Étnico y racial, cualquier expresión de discriminación debido a su origen étnico-racial. Explotación sexual comercial, la utilización de niñas, niños en actividades sexuales o eróticas o pornográficas para la satisfacción de los intereses o deseos de una persona o grupo económico, en especial cualquier tipo para una tercera persona. Sexista, cualquier forma de discriminación por razones de género. Pasa la próxima. Los ámbitos, lo sabemos todos, ¿no? El hogar y la familia, instituciones de los sistemas educativos o de cuidadores, instituciones de protección y justicia, efectores de salud, instituciones con madres privadas de libertad con niños a cargo, comunidad, entornos virtuales. Esta lista muestra de diferentes ambientes en donde se puede ejercer la violencia. Las situaciones de maltrato y abuso pueden darse en los diferentes ámbitos en donde vive su cotidianidad el niño o la niña. Los lugares que deberían oficiar de espacios protectores son muchas veces aquellos en los cuales son violentados. Algunas dificultades que tenemos para la detención de situaciones de violencia. Uno, primero, la escasa información sistematizada y disponible para detectar y valorar las características y la intensidad del maltrato y abuso sexual en niños de 0 a 3 años. En general, las investigaciones sobre un tema aparecen por los cuales los efectos adversos por exposición de diferentes tipos de violencia. Un indicador es una señal de alarma que puede estar asociada a una situación de violencia, pero por sí solo no es suficiente. Se necesitan otros signos y señales como ser indicadores físicos, manifestaciones tónico-emocionales, impresiones corporales y alteraciones de funciones básicas, características de la interacción persona-adulta, niño. Es tan complicado, voy a dar un caso. Tuvimos una niña de 2 años. Un día le dice a la educadora, papá toca cola. Así de que nos comunicamos con CPI y empezamos,
Con eso solo no podemos llamar a la familia. Entonces, tuvimos que hacer toda esta cuestión. Llamamos a la mamá, que es una mamá como muy dependiente de su marido, no sabíamos si estaba sometida a maltrato del padre, y qué situación. Entonces le planteamos que tenía que llevar a la niña al pediatra urgente porque a la niña le faltaba el coproparasitario, no sé si, ¿cómo se llama acá? El análisis de materia, que es obligatorio en Uruguay, y para ir a la pediatra. Conseguir el nombre de la pediatra. Entonces el CPH tiene, porque es muy complicado, porque ha habido doctoras que ante situaciones de la niña manifestar abuso y de ver alguna cuestión que le podía dar indicio, hizo la denuncia y después tuvo que enfrentar un juicio por mala praxis. Es un tema muy, porque después nos encontramos con la calidad, ¿no? Ahí tenés que coordinar con la mutualista de la niña, con la pediatra, ¿no? Decirle, hablar con ella, mire, tal día ve la niña manifiesta que el padre la toca, usted la tiene que revisar, y por favor envíela a un psicólogo para que pueda hacerlo, ¿no? Tuvimos otro caso que es distinto, sí fuimos a hablar con la mamá, y se hicieron todas las cuestiones, porque no siempre es complicado, cada situación es muy diferente, por eso es que a veces tenemos dificultad. En el caso de la niña inicial, que llevó todo este periplo, no se terminó contactando ningún tipo de abuso. Pero no es sencillo, nosotros lo que en general, porque el psicólogo lo único que puede hacer es decir, el que le parece que hay indicios. El que lo tiene que determinar es el médico. Nosotros cuando los chicos tenemos dudas, a veces vienen con un golpe, machucados, lo que hacemos es llamar a emergencia móvil. Entonces el médico viene y ¿qué hace? Para él es riesgoso también, lo interna. Allá se va con el niño o a su mutualito o al hospital público, que allá de niños en Montevideo se pelea Rosario. Y ahí empieza con el equipo inmediatamente. Entonces, si hay nociones que fue golpeado, se le llama al juez y se le informa. Señor juez, tenemos un niño que está lastimado, presenta estos golpes. Entonces, mientras se le hace los peritajes, el juez, ¿qué hace? Lo deja internado. Entonces, pero no es por lado del juez. El juez lo dice, pero acá lo. Los médicos le dicen, bueno, si queda internado, porque hay que hacerle esto, lo otro. Y bueno, en unos casos de un chiquito, después de 15 días, fue sacado a sus padres. El niño se comprobó la violencia, ya le han sacado a la chiquita y el hermanito también. O sea, llevó 15 días, estuvo internado, mientras se hicieron todas las pericias, pero no es fácil, no es una cuestión muy sencilla, ¿no? Porque también hay profesionales inmediatamente te disparan los dispositivos y otros profesionales, porque vemos los casos que tuvimos la pediatra, el día que iba una niña a atender, después se habló, porque te está hablando de la autoridad disciplinaria que pertenece a una institución pública en defensa del niño, no fue la consulta. Imagínate que cuando coordinaste de vuelta, ¿cuánto pasó? Allá en el web para ir a una consulta, demora un mes los pediatras. Esto es un tema muy complejo. Bueno, ahora si la síntesis de las intervenciones y resultados del año 2008, se intervino en 4.131 situaciones de violencia, lo que equivale a 11 intervenciones por día. El 55% de las intervenciones fueron niñas y adolescentes femeninas y casi un 64% tenía menos de 12 años. En particular, el 22% tenía entre 0 y 5 años. Los tipos de violencia, el mayor porcentaje fue para maltrato emocional, 32%, maltrato físico, 25%, abuso sexual, 23%, y luego por negligencia, 20%. La mayoría de las situaciones fueron crónicas y recurrentes. Esto es muy grave. Y en donde el 58%, la 19, dale otra. El 58% de las niñas y niños y adolescentes presentaron dificultades para visualizarse en las situaciones de violencia. Las niñas y adolescentes mujeres lograron visualizar más que los varones en maltrato. El 93% de los agresores correspondieron a familiares directos, esto es una cifra importante, o integrantes del núcleo de convivencia. La mitad de las personas que agreden tienen entre 30 y 44 años. El 3 de cada 4 situaciones
Los padres sabemos que no es así porque vimos un abuelo, ¿no? Pero el gran porcentaje está en franja etaria. En 3 de cada 4 situaciones en las que se intervino, se incluyó la familia en los procesos. En cuanto al abuso sexual, se intervino en más de 900 situaciones, más de 2 por día. 3 de cada 4 fueron de sexo femenino y el 28% tenían 5 años o menos. En el caso de agresores de abuso sexual, de 3 de cada 4 agresores pertenecían a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia. El 83% fueron hombres, siendo el 46% padres o parejas de la madre. En resumen, las denuncias recibidas de CIPIAC de 2012 a 2017 superan 10.000. Es un número en la gran magnitud, pero que refleja la gran magnitud, pero que no son todos los casos. O sea, esto es un número imponente, pero hay muchísimas más denuncias sin hacer, ya que hay un subregistro de las situaciones. De las 10.000 situaciones registradas, unas 2.000 corresponden a abuso sexual infantil, o sea, un 20%. El 93% ocurrió en el núcleo de convivencia y el 74% de las víctimas son niñas y adolescentes. El 96% de los agresores fueron hombres y la amplia mayoría eran familiares de tu padre, tío, abuelo. Y la edad promedio acá fue de 35 años. O sea, se mantienen los porcentajes en la muestra del año pasado y en la de 2012 a 2017. El agresor y la víctima provienen de todas las clases sociales. El 81% de las veces fueron abusos recurrentes y en el 91% la detención ocurrió en la fase crónica. En más del 60% de los casos, la víctima no se reconoce como tal. Nosotros nos vamos a pensar en alguna cuestión como que se puede hacer de una perspectiva de salud pública. Reconocer que la violencia sexual hacia niñas y niños y adolescentes es un grave problema de la salud pública. Constituye una violación de los derechos humanos, con consecuencias para la salud de la población a corto, mediano y largo plazo. Además del tratamiento de las consecuencias de la violencia sexual, tiene un rol importantísimo en la prevención, detención y la atención de las situaciones de violencia sexual, teniendo en cuenta que muchas veces el único lugar en donde los niños y niñas pueden acceder. Objetivo del abordaje del sector de salud: promover buenas prácticas de crianza y prevención de la violencia sexual, disminución de los factores de riesgo y potenciando los factores de protección. Atender la salud integral del niño, niña y adolescente, incorporar esta problemática como un tema que impacta a la salud y al desarrollo. Desarrollar estrategias de largo plazo tendientes a reparar el daño. Prevenir nuevos perjuicios y procurar el cese de la situación de violencia. Garantizar la continuidad y la atención integral a través del seguimiento junto con otras situaciones. Evaluar y asegurar la atención de otras posibles víctimas en el entorno familiar o escolar. Bueno, por acá dijo. Gracias. Lo último es la bibliografía. No sé. Obrigada, Javier. ¿Pudieron entender algo? ¿Sí? ¿Comprendió? ¿Tú que estás a entender ese idioma más o menos? Sí. Então, passamos agora ao debate, para que a gente possa conversar um pouquinho. Olá, sou Débora, sou psicóloga aqui da assistência social aqui de Belo Horizonte. Eu queria perguntar, que enquanto você estava, Javiera estava contando, né, os serviços e falando um pouco, eu fiquei tentando, a gente sempre fica fazendo comparação, né? E me chamou a atenção, eu queria confirmar se é isso mesmo, porque o Brasil, assim, a gente conseguiu construir ao longo do tempo um grande sistema aí de proteção social.
Acontece que aqui ele é separado, então assim, a gente acaba atendendo as famílias pobres, as comunidades pobres e tal. E isso acaba gerando muito preconceito. Então, no final das contas, todo o sistema foi montado e ele, que era para proteger, também violenta nessa perspectiva do preconceito e tal. E eu tive a impressão, quando você estava contando, eu queria confirmar e queria que você me falasse isso, porque eu acho que isso pode ser um caminho importante. Se lá no Uruguai, né, em vários momentos você citou isso, é para todos. Né? Se a classe média também está no mesmo sistema, como que é? Isso me parece que é uma coisa que talvez faça toda a diferença. El INAU protege a todos los niños, no es para los pobres, es para todos los niños. Lo que pasa es que acceden mayoritariamente, la denuncia se hace en todo caso más en las clases más pobres que en las clases medias y pudientes, que ahí pasa de generación en generación los abusos familiares, intrafamiliares, y nos enteramos porque de repente alguien le contó una amiga, pero denuncia mucho menos. Es un tema. O en el medio de la consulta, que va por otros temas, y un día cuentan que fueron abusadas por sus abuelos, y nos miran de hacer una denuncia. Por eso estas cifras son aterradoras, pero mucho más es lo que sucede. Pero sí, la línea azul es para todos, y INAU interviene en cualquier contexto social. Y está facultado para eso. Boa tarde, meu nome é Ivanovska, eu sou psicóloga. Boa tarde, meu nome é Ivanovska, eu sou psicóloga, também atuei na assistência social no CRAS. E minha questão é um pouco diferente dela, mas me chamou a atenção quando você estava dizendo do caso de aborto, como que funciona lá, e eu queria que você me explicasse um pouco mais, porque eu acho que tanto o aborto quanto a morte é um tema que a gente tem muita dificuldade, uma coisa envolve a outra. A gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a maternidade Odete Valadares, que é referência em aborto, especialmente aí nesses casos em que tem a questão de abuso sexual. E eu queria entender um pouco melhor como é que funciona isso, se a prática realmente do aborto em casos de abuso, como é que tem se dado na sua experiência no Uruguay. No comprendo bien la pregunta. Si es, ¿qué pasa en los casos de abuso con el aborto? Sim, los abortos que son resultado de abusos. Porque lá não tem essa separação, entende? O aborto, ele é... Não tem, não é só por causa que a violação está sendo aborto. En Uruguay, cualquier mujer que desea se hace un aborto, de la clase social por abuso o porque no lo desea. Ese es el punto. Ela nem entendeu a porque acá solo en estos casos que la mujer puede abortar. Solo en los casos de abuso. No, pero en Uruguay no, porque Uruguay tiene una ley de aborto. Pero no entendía entendeu? Pero no se puede contestar porque la dinámica es diferente. Porque acá el aborto es solo en los casos de violación. Como era el Uruguay antes, el Uruguay era así. En caso de violación y abuso sexual se podía abortar y eran los casos que estaban permitidos. Hoy, hace ya unos años, la ley está muy bien aceitada y realmente es un éxito. Cualquier persona que desea abortar se presenta, le manifiesta en su mutualista y ahí se le arma al tribunal. Bueno, yo digo tribunal, pero no es un tribunal donde se le informa y a los 5 días resuelve y hoy tenemos 0 muertes. No tenemos un estudio, vos lo que querés hacer un estudio, cuántos son por abuso sexual o por violación. No, eso no está el dato. Creo que no está cuantificado. No está cuantificado. ¿No? Obrigada, achei bem interessante. Antes sí, porque se sabía que tantos abortos eran por ese tema, porque era el único que se permitía.
achei bem interessante. A gente tem um grupo de estudo, na verdade não é um grupo de estudo, tem o Def Café BH, não sei se no Uruguai vocês têm também, mas tem no mundo inteiro. E um dos casos que a gente está estudando bastante é suicídio assistido, que também é como se fosse para a gente agora o aborto. E aqui as coisas demoram um pouco para No, evoluir. allá eso no tampoco, ¿eh? Suicidio asistido, pero ni siquiera está permitido el debate, siquiera, la gente no lo debate todavía eso, entonces Mas se va qual muy que é a tabú. relação de uma Pero coisa com a Uruguay outra? está mucho más adelantado. Está más adelantado con la calidad de Uruguay muerte. tiene hoy 50% de cobertura de cuidados paliativos. Sí. No, y está la calidad de muerte, el acompañamiento, y avanza mucho, pero hablar de suicidio asistido es algo que todavía, con esa palabra todavía no pero vamos avanzando. Pero hay una ley de... Vamos avanzando si en octubre reafirmamos el gobierno que tenemos algunas posibilidades de perder. Podemos ganar la primera vuelta y perder la segunda. Y ya están haciendo fila, van a derogar todo esto que yo les hablé hoy, lo van a derogar todo. Ya lo dicen. Ya lo dicen. Ustedes fíjense que todo lo que el Mides, y yo le voy a decir este dato, todo lo que el Mides invierte en 665 mujeres, familias de mujeres asistidas económicamente, es lo que gana dos expresidentes de la República que hace 25 años no trabajan, Julio María Sanguinetti y Lacalle. Ellos dos solos no cobran lo que gasta el Mides en 665 mujeres. Fíjese usted la diferencia. Lo digo como dato. Pero estamos con posibilidades, yo creo que no, pero hay una posibilidad de perder la segunda vuelta. Sí que ganamos las primeras, la segunda la diferenciamos mucho. Están todos unidos, inclusive los militares, formaron un partido, los militares, están unidos todos en contra del frente. Así que somos los últimos, nos puede pasar como el resto de los países de América. Boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga. Eu queria saber se no Brasil tem uma lei que é recente, que é de 2017, que é a Lei do Depoimento Especial, que é uma prática que foi instaurada no Brasil, já tinha um tempo, mas virou lei em 2017, e existe essa prática, é uma prática que vem acontecendo no Brasil, no âmbito da justiça e no âmbito policial, e existe em outros países também, para atender tanto criança quanto adolescente, vítima ou testemunha de violências. E dentro dessas violências tem o abuso sexual. Você sabe, pelo termo depoimento especial, você consegue associar alguma coisa? Es una escucha de las crianças en el sistema de justicia. La crianza está allí en una salita especial. La crianza participa, no está en el juicio, es interrogada a veces directamente por el juez. Mas tem essa prática no Uruguai, do depoimento especial também? El juez en general tiene desde tiempos, en todo tipo de situaciones delictivas, la potestad de interrogar al niño. Pero el juez escucha No. los niños o cómo. El juez escucha a los niños. Hasta cierta edad los escucha y después el niño puede hacerlo. Sí, el juez escucha, sí, los interroga el juez. Y recibe un informe psicológico porque tiene forense. Porque acá el sistema es un poco diferente. Porque el juez no escucha el niño. El juez, ¿cómo decir? Hay un espacio que el profesional de psicología, puede ser o puede no ser, pregunta el niño o la niña sobre qué se pasó. Entonces el juez escucha, pero en otro... Solo viendo. No. En general, el informe lo hace el psicólogo, que es el que lleva el informe. El juez, si puede evitar... relatório, né?
se Si el coloca, juez puede, en caso de abuso, evitar verlo, lo evita para no revictimizar al niño. Lo hace en ocasiones que no tiene más remedio que en situaciones muchas veces de violencia como disputa de una tenencia. Yo conozco un caso que un abuelo, al morir el papá, la mamá era una mujer trabajadora, excelente madre, pero la familia, los abuelos eran gente muy pudiente y le reclamaron la tenencia, la acusaron de violencia, de prostitución, de todo, de todo. Y el niño tenía 3 años y el juez lo llamó. Lo sentó, se puso a jugar en el piso con él y le dijo, ¿qué te dijo tu mamá que dijeras? Y el niño le dijo, mi mamá me dijo que dijera lo que sentía. Esa frase determinó que el juez le dejara al niño a su madre. No pudo. El juez se dio cuenta que el niño, una madre que le dice a su hijo, tú decís lo que sientas, era una buena madre. Y esa sola frase, el juez... A mãe estava sendo questionada, né? E aí, quando o menino falou isso, o juiz entendeu El que juez ela... solo con el niño. Esa frase hizo que el juez le entregara, terminara la disputa de tenencia, que era muy injusta porque yo le conozco el caso, es una madre excelente y hubiese sido un horror haberla sacado. Pero esa frase, niño de 3 años, con el juez en el piso sentado, jugando, terminó. El juez lo va a ver cuando no tiene otra instancia. Con los informes claros del niño, se evita que el niño se revictimice y exponerlo a la situación de violencia normal. Se le cuida. Bueno, si las circunstancias lo exigen, lo hará, pero en general es suficiente. Los informes de los peritos, cuando son claros y contundentes, se resuelven. E eu queria saber se eu posso tirar duas coisas. Se eu posso tirar uma foto das bibliografias, das referências, para poder consultar depois. E se você pode, no final, passar seu e-mail, para caso a gente precise mandar alguma coisa. Sí, después lo puedo pasar. Pode tirar. Se puede hacer una copia de... Sí, eso puede ser, sí. Quero perguntar também a respeito da investigação. Este é um telefone, a linha azul? A linha azul? Yo la mencioné como uno de los primeros lugares que anónimamente que fue creado por otro gobierno, o sea, para la denuncia del abuso y la violencia. Aqui aí ele diz que é 100, é o número 100. Pero hay muchos problemas para la investigación, porque puede ser una denuncia no verdadera, ¿no? Pero eso también pasa. Quiero saber, aquí hay muchos problemas en quién investiga. INAU. ¿Quién investiga? INAU. Si es de abuso sexual, va para el CPI. INAU, el instituto que hizo esta investigación, es el que se encarga. Igual, ahora vamos a hacer las críticas, porque esto es precioso. Este instituto es del ejecutivo. No, el CPI pertenece a INAU. Es un departamento del Instituto Nacional de Protección a la Niña, al Niño y Adolescente. Creó este departamento con psicólogos y asistentes sociales que se llama CPI. Y se dedica al abuso sexual. Entonces, ellos se llaman abuso sexual, abuso y maltrato, ahora. Después el INAU, para otro tipo de violencia, tienen las regionales, o sea, cuando tú detectás en un centro educativo, tenés tu regional, que ahí también tienen peritos que van, que son los que hacen, en uno de los casos que yo les conté, que el juez lo dejó, nosotros de alguna manera sabíamos, porque habíamos tenido una entrevista con la psicóloga que había ido al domicilio y había planteado ya que le iban a indicar al juez que retire un niño del hogar. Te digo que en Uruguay, para retirar un niño del hogar, los jueces son muy reacios, porque no por capricho, sino que ellos tratan, la idea es que aparezca un tío, un abuelo, siempre es tratando de dejarlo en un ámbito familiar. Cuando te lo retira del hogar es porque no hay ninguna red de sostén. Entonces, igual escasean los profesionales para atender. Entonces, no es que esto, si hubiese muchísimo más personal, tendríamos más atención de los casos y seguimiento. Estos son denuncias y lo que no está en el informe, lo que no, es los seguimientos que se hizo a la 4.71.
Es evidente que no se siguieron todos, están los datos sacados de la denuncia, pero es imposible con el personal que tiene CIPIAR, no puede, porque es un departamento chico y atiende todo el país, ¿no? Entonces, después empezamos a ver las fallas, o sea, algunas cosas todavía nos faltan, que son buenos avances. Antes era imposible tener estos datos, ahora la realidad con que contábamos, ¿no? Cada vez se dota más de recursos, pero bueno, los recursos también están limitados, ¿no? Todos piden. Entonces, otro tema que también en Uruguay, Argentina ya lo tiene, y nosotros venimos peleando, yo personalmente lo planteé, yo integro la dirección del partido de gobierno, y qué resistencia. No existe la imprescriptibilidad del delito, o sea, un niño es abusado, cuando lo puede contar, una niña puede contarlo, es un adulto, y el delito prescribe. Y eso es un tema. Argentina no cambió, pero nosotros todavía no hemos podido cambiarlo. Y mira que machacamos, o sea, insistimos. Y todavía no. Y eso sí que es una traba porque si el delito no prescribe, bueno, para la restitución del daño podemos hacer un granito de arena más para esa persona. No es todo, pero es un granito más que le ayuda para reparar un poco el daño, ¿no? Pero ya es cierto que decirlo, está la sanción pública, moral, etcétera, pero no es lo mismo que sea procesado por un delito, ¿eh? No sé, para sí tampoco prescribe los delitos. Nem sempre é delito, né? Bueno, estamos en sociedades patriarcales también. La abusada, generalmente la mujer, está bien ser abusada para ellos, por lo tanto, hasta que no cambiamos la cabeza patriarcal, va a ser difícil. Luciano, eu queria me perguntar um pouco junto com a da Débora dessa questão aí do uso do sistema de saúde, né? Você colocou que é um sistema Sistema Nacional Integrado, né? Então eu acabei de chegar do Uruguai agora, então estou com boas informações, assim. Parece que lá tem um sistema que participam mutualistas e que é muito forte, muito utilizado pela classe média, que acaba que o sistema de saúde público é utilizado mais pelo pessoal de classe mais baixa. E aí, isso foi, assim, uma informação que, para mim, foi novidade, porque acaba, de certa forma, enfraquecendo a própria política pública. E eu fiquei com essa dúvida, assim, na hora que a Débora falou do sistema de assistência social aqui do Brasil, né, que é a questão do preconceito, fiquei pensando se isso lá no Uruguai também não seria algo que enfraquecia o próprio sistema público, a própria política pública. Espera que algunas cosas... O meu telefone estava tocando. Lu, então repete um pouco aí. Que lá no Uruguai vocês têm um sistema mutualista, sim, né? Sim. E que atende mais a classe trabalhadora, seus familiares, e o Sistema Nacional Integrado acaba que a própria política de saúde parece que atende em torno de 30 e pouco% da população. E sempre que eu perguntava para as pessoas, eles falavam que era para os mais pobres. Entende? Porque o sistema de saúde é universal ou não? No, el sistema de salud es para todos los trabajadores. Aquel que aporte, o patronal que aporte al sistema de seguridad social, entra en el sistema integrado de salud, público o privado. Pero, y el sistema mutualista, porque hay el que no trabaja o la gente de mayor exclusión social es la que va al hospital público, pero los hospitales públicos hoy ya están mucho mejor que los mutualistas, ¿no? Pero el sistema integrado de salud es para todos.
teniendo una empleada doméstica que se le aporte a la seguridad social, entra ella, su pareja y todos sus hijos. Y lo puede poner en el sistema público, que mucha gente lo elige, o en un sistema mutual privado. Ella con el solo número de BPS ingresa, no se la puede rechazar, ingresa a la mutualista que quiere. A todos. A la mutualista que quiere. Y si no le gusta, al tiempo hay una fecha que se llama, en febrero generalmente, que se llama corralito, nos cerraron por 2 años, pero ahora abre de vuelta, y tú te puedes cambiar de mutualista. No te gustó la que te fuiste, y vas con la cédula a la otra mutualista y ingresas con tu número de cédula. Es para todo el mundo. Lo mismo, que no lo dije porque era muy largo, lo otro, lo del Fondo Nacional de Recursos, que es parte del Sistema Integral de Salud. El Sistema Nacional de Recursos es para las operaciones de alto riesgo, cardíacas, riñones, prótesis, todo eso, las mutualistas, eso va a un fondo que cualquier paciente de salud pública, donde sea, cuando le toca, por ejemplo, una operación cardíaca, un cambio, no sé, de válvula mitral, a corazón abierto, el paciente en el momento de llegar a la operación elige equipo. No importa que su mutualista lo tenga, si él no tiene ese equipo, va al que él elige. Y se equipa, se opera con el equipo de cardiología y eso lo paga el Estado. Hay un porcentaje que se descuenta que va a ese fondo. Y lo mismo, antes de subir el gobierno, el Frente Amplio con los medicamentos de alto costo, el Fondo Nacional de Recursos no compraba ninguno. Hoy se compran 7.800 medicamentos. Distintos, ¿no? Entonces, esto es importante. Está el Fondo Nacional de Recursos que es para todo el mundo. Donde tú, si tenés que hacer una operación de alto riesgo, está cubierta, y tú eliges equipo médico, no importa si es de tu hospital o otro, tú eliges. La operación se te hace donde tú eliges y después te recuperas en tu mutualista o en tu hospital. Pero es para toda la población que aporta el BPS, profesionales, bueno, el profesional aporta, el trabajador, y el servicio doméstico, esta es una cosa también importante para las mujeres, aportan, tienen su seguridad social, y aportan, es obligatorio que estén en caja, ¿no? Estar en caja es que tengan el aporte, que quien la contrata le pague su servicio para que se pueda jubilar, para tener la jubilación después. Lo mismo que los peones rurales, que no tenían ley de 8 horas. Hoy los peones rurales tienen una ley que los ampara a trabajar solo 8 horas. Después de ese horario hay que pagar las horas extras. Son avances. Pero en salud hemos avanzado muchísimo. Es tal vez lo que más ha avanzado Uruguay, ¿no? Sin contar el hospital de Tacuarembó, que es público, que hace las cirugías neurológicas más delicadas, las hacen ahí con los equipos brillantes. Realmente se ha avanzado mucho. El sistema integrado ha sido un cambio muy importante para toda la población. Y falta mucho, digo, porque si vas a ver las críticas, falta mucho. Pero hay montones de enfermedades que hoy en Uruguay te podés operar. Sí. Não precisa de microfone, não. Boa tarde. Meu nome é Eleni, Boa tarde. Pior que boca. Meu nome é Eleni, eu sou assistente social e integro também um fórum de enfrentamento à violência sexual presente em Minas Gerais. E trabalho nas instituições de direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, se lá no Uruguai existe, qual que é o trabalho que é realizado com as famílias. Porque todos nós sabemos do tabu que é discutir essa questão da violência sexual, tendo em vista, né, que o maior quadro, né, de violências sexuais estão dentro, intrafamiliar. Né? Então, como que é feita essa discussão junto às famílias para que possibilite essas denúncias desses casos de violências sexuais, haja vista que traz reflexos, né, para a vida toda, né, da criança que sofre um abuso sexual. Creo que me está preguntando cómo se hace con las familias. Nosotros lo que está haciendo, por lo menos el INAU, a través de los centros CAIF, nuestros niños, los CAPI, que son 3 modalidades de programas de primera infancia,
es trabajar esos temas en los centros, trabajar con las familias. Por ejemplo, ahora hay toda una sensibilidad con el tema género, y en ese generalmente hace talleres con los padres, y el otro tenemos un caso que fue bien interesante, para que veas que hay familias que lo trabajan. El chiquito le dijo al papá que el educador para dormir le tocaba la cola. En realidad es un excelente educador, y cuando la mamá, que es educadora también, pero le dijo, a ver cómo, era, claro que era el prometido para que se durmiera, y era arriba de la cinturita, más arriba de la cola, ¿no? Y ese papá llamó por teléfono al educador, llegó una reunión con ellos, y esa familia, por ejemplo, trabaja con el chiquito todo el tema de su cuerpo, y tratamos eso, que la gente, los niños, ahora, tú venís con niños maltratados en sus hogares, ¿no? Es muy difícil, porque uno de los, para que tú veas, tuvimos 2 casos de una mamá que se le fue quitado el hijo. La nena pequeñita, un día la mordió, ¿no? Le dejó bien marcados los dientes, la niña fue internada y el juez se la quitó. A poco tiempo ese hermanito venía golpeado, no pasaba nada, la doctora lo llamaba al médico, nada, hasta que la mamá lo mordió. El juez se la sacó. Y uno dice, qué madre mala, ¿cómo mordió a sus hijos? Y esa muchacha, en realidad, mi teoría es que lo hizo para salvar a sus hijos. Esa muchacha fue adoptada a los 13 años, y nosotros tenemos el convencimiento que el tipo la violó sistemáticamente, y lo que hizo fue sacarla a sus hijos del hogar. Esa chica un día se tomó, hizo varios intentos de suicidio, un día vino al centro con un olor ¿cómo se llama? Querosén también. Es el combustible que vino, y no sabemos si en realidad ella es una víctima de violencia, que la forma que vio que le sacaron a uno, lo sacaron del entorno de ese padre violador.